Saludos, estimados estudiantes. El presente tutorial es para indicar en qué ocasiones y cuándo es recomendable elaborar ciertos gráficos estadísticos. En esta ocasión vamos a hablar de 4 gráficos estadísticos: el circular, el anillos, barras y columnas, y el radial, conocido también como telaraña. Gráfico circular, o conocido también como pastel, es recomendable cuando queremos hacer una comparación de porcentajes con un universo de 100%. Por favor, esa es la recomendación. Puede ser entre varias opciones, pero el universo es del 100%. El anillos. El anillos también es para un universo de un 100% recomendable, pero lo mejor que tiene el anillos es que hay una relación en el tiempo. Una relación en el tiempo. ¿A qué se refiere con el tiempo? Podemos comparar porcentajes de una opción de un mes con otro mes, y así sucesivamente. También se lo puede hacer con años. Barras y columnas es para enfrentarlos mediante el plano cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? Mediante un eje X y un eje y ahí poder comparar. Podemos hacer la comparación tanto en la variable X o cambiarla en la variable Y, dependiendo si es en barras y en columnas. Y el gráfico radial o telaraña, este es recomendable para lo que tiene que ver una comparación en líneas de varios factores. Por lo regular se tiene formas de octágono, hexágono, heptágono, pentágono, dependiendo las opciones que tengamos. Vamos a realizar los ejemplos. El primer gráfico que vamos a comparar es, a tiempo que estamos en esta época de pandemia, vamos a comparar en contagios COVID. Vamos a comparar entre la sierra, la costa y la Amazonía. Vamos a suponer que tenemos un universo de 14 millones de estudiantes, de ecuatorianos. Vamos a suponer que aquí tenemos unos 7 millones. En contagios vamos a decir que tenemos unos 45.000. En la costa tenemos unos 38.000. Y en la Amazonía tenemos unos 15.000 contagios, ¿no es cierto? Esto es fácil de realizarlo. Simplemente seleccionamos la tabla de datos, que es la que tenemos aquí, insertamos el gráfico y ya tenemos. Por favor, la recomendación siempre es mover los gráficos a una hoja nueva para poder trabajar con ellos libremente. El circular, no, este es el gráfico circular. Entonces aquí dentro de esta opción podemos nosotros primero en la cinta de herramientas de gráfico podemos cambiar un diseño rápido, y podemos inclusive aquí personalizar su estilo, ¿no? Aquí podemos, por ejemplo, siempre es importante poner el título del gráfico, contagios COVID. Y aquí tenemos una rápida comparación. Ahora, basado en estos mismos datos, vamos a hacer en una hoja nueva para agilitar el proceso la diferencia, pero en los meses. Vamos a suponer en los meses que empezó la pandemia, ¿no es cierto? Marzo, abril, mayo. Vamos a hacer del primer cuatrimestre de la pandemia y junio. Pues vamos a ver 45.000. Vamos a poner un 46.000. Acá vamos a poner un 49.000. Y acá vamos a poner un 49.500. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner unos 38.000. Vamos aquí a poner unos 37.000. Vamos a hacerle con un ejemplo que vaya descendiendo. Aquí 36.000. Y aquí vamos a poner unos 30.000. Aquí en la Amazonía vamos a poner que va subiendo, pero no de manera exagerada, o se mantiene casi en los rangos normales. Correcto, ya. ¿Cuál es lo que realizamos en el gráfico que vamos a hacer? Que es el gráfico de anillos. Es lo siguiente. Nos vamos a insertar gráfico recomendado en el mismo circular y seleccionamos el gráfico de anillos. Por favor, importante.
Importante. Antes de moverle quiero mencionar algo. Me aparecen tres anillos porque en este formato de tabla que estoy presentando, cada uno de los anillos va a ser Sierra, Costa y Amazonía. Pero lo que yo necesito es que me aparezca cómo va ascendiendo o descendiendo en el transcurso del tiempo, es decir, marzo, abril, mayo, junio. Entonces cambio en el icono de cambiar entre filas y columnas y como ven me aparecen ahora cuatro anillos. Cada uno de estos anillos me va a representar ahora ya no la sierra, la costa o la Amazonía, sino me va a representar marzo, abril, mayo y junio, cada uno de los meses, empezando desde el primer anillo que es de prácticamente el mes de marzo, el segundo el de abril y el último, el que está al extremo, es el de junio. Entonces, para arreglar, como ya les había mencionado, siempre es recomendable en una hoja nueva poner el gráfico para ahí darle la edición que nosotros necesitamos. Anillos. Entonces aquí procedemos a dar en la cinta de anillos el diseño que nos recomendemos. Por ejemplo, aquí ya tengo en porcentajes y aquí puedo poner contagios COVID, contagios COVID-19 en el inicio de la pandemia, el inicio de la pandemia. ¿Sí? Ya entendemos nosotros, por ejemplo, que este es el de marzo, el siguiente es el de abril, el siguiente anillo es el de mayo y el siguiente es el de junio. Ojo, ¿qué es lo bueno de este gráfico? Es podemos ver, por ejemplo, si nos damos cuenta en la sierra que está marcado de color azul, podemos evidenciar que 46, 47, 49 y 52%. Podemos evidenciar un aumento en el transcurso del tiempo, un aumento en porcentajes en el transcurso del tiempo, a relación de la costa que en cambio ha habido un descenso y en la Amazonía que prácticamente se ha mantenido, no ha subido mucho. ¿Sí? Ahora en cuanto a formatos, eso ya es situación de que ir experimentando un poco con las diferentes opciones y formas que se dan. Sí, podemos también ir intercambiando entre los puntos para colores, entre otras cosas. Eso ya es cuestión de gusto y apreciación que tenga el usuario. Correcto, avanzamos. Vamos al siguiente gráfico. Con esta misma tabla, en un gráfico nuevo, en una hoja de cálculo nuevo, vamos a hacer el gráfico de varas. Insertamos, nos vamos a seleccionar, perdón, vamos a iniciar primero con el de columnas. Este es en 3D. Ojo, ¿qué es lo importante de esto? Darnos cuenta que necesitamos. Por ejemplo, aquí en el eje de las X, que es la parte inferior, tenemos los meses de marzo, abril, mayo y junio. Y en el eje de las Y tenemos la cantidad de contagios, ¿no? El número de contagios. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que la columna azul es sierra, la columna roja es costa y la columna gris es la Amazonía. Entonces, ¿qué pasará? Si yo cambio entre filas y columnas, ahí voy a tener exactamente, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Tengo ahora en el eje de las X lo que es sierra, costa y Amazonía agrupados. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en la sierra, cómo va en aumento, cómo va en aumento, en la costa cómo va en descenso y en la Amazonía como prácticamente es casi se ha mantenido el número de contagios. Todas estas formas y diseños serán ocupadas de acuerdo a la necesidad de su interpretación del lector, de ustedes, quienes son los encargados de decidir qué gráfico es el recomendable. En este caso, este es el de columnas. Este es el de columnas. Igual que los anteriores, podemos cambiar el diseño. Es recomendable siempre que estén los títulos de las ejes en este caso. Si ven, aquí tenemos el título de la eje. Aquí podemos poner contagios por región, contagios por región y vamos viendo el aumento. Y aquí podemos poner el número de contagios, por favor. Y acá arriba, obviamente, o perdón, al lado derecho tenemos lo que representa cada uno de estos meses. Ahora, ¿qué también podemos hacer con la misma tabla?
podemos insertar un gráfico, pero en esta ocasión va a ser el de barras, que prácticamente es lo mismo que el gráfico en columnas, simplemente que se intercambian ejes X y ejes y obviamente la orientación del gráfico. eh, podemos ver que se ha inclinado. Vamos a ver, este es el de barras, el de barras. El de barras. Recomendación, igual que el otro, siempre tener el eje X y el eje Y, ¿no? El eje X. En este caso, a este lado tenemos el número de contagios, y aquí tenemos en este caso relación, pero esto es en los meses, ¿no? En el otro era por regiones, en meses. Este es en meses. No se olviden que este no le intercambié. Ah, y también es importante, me había olvidado de poner el título del gráfico, el título del gráfico. Siempre es importante poner el título del gráfico en conjunto con los ejes. Entonces aquí vamos a poner esto es contagios COVID en meses, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, ponemos la relación en meses, y aquí ponemos el número de contagios. Número de contagios. Listo. Ya tenemos nuestro gráfico. Ya en cuanto a formas y colores, eso ya es situaciones de forma más que de fondo. Ya tendrá que diseñar de acuerdo a la necesidad. Vamos al siguiente. El último gráfico que se va a explicar es el gráfico radial. En este caso voy a explicar, por ejemplo, con las asignaturas. Matemáticas, lenguaje, sociales, ciencias naturales, y vamos a poner inglés. Vamos a hacer con solo 5 asignaturas, ¿ya? Y aquí vamos a poner, por ejemplo, lo que tendrá que ver. Vamos a hacer una relación entre hombres y mujeres, cómo están avanzando. Vamos a poner los promedios. Nuestros promedios obviamente no son reales, simplemente es para el ejemplo. Aquí vamos a poner números que nos evidencien un promedio para el ejemplo. En este gráfico, por favor, tenemos que tener en cuenta algo. Si es que queremos que nos salga como una telaraña, tiene que estar en este caso nos va a salir un pentágono porque tengo 5 materias. Si es que quisiera con 6 materias me va a salir un hexágono, y en las líneas quiero que me salgan como hombres y mujeres cada uno de los colores de las líneas. Ya los vamos a interpretar en este momento. Seleccionamos, aquí tenemos el gráfico, este es el gráfico radial. Radial recomendable es el de que tiene con puntos. Y tenemos nuestro gráfico. Procedo a mover el gráfico a una hoja nueva. No se olviden, este gráfico radial también se lo conoce como gráfico en telaraña. Gráfico en telaraña. ¿Cómo lo interpretamos, por favor? Tenemos que darnos cuenta que primero estas son las calificaciones o promedio de calificaciones. Podemos mencionar promedio de calificaciones por género, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo evidenciamos? Cada una de las puntas, en este caso no sería un pentágono, es una asignatura. Y nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que cada pentágono, conforme va creciendo o va subiendo, va a tener un valor. Por ejemplo, aquí tenemos en el rango de 1, en el rango de 2, en el rango de 3, en el rango de 4, 5 y así sucesivamente hasta el último que es el de 10. Entonces, por ejemplo, las líneas son, los azules son los hombres, las rojas son las mujeres. Podemos darnos cuenta que tanto hombres como mujeres tienen una buena calificación en inglés y están en el rango. ¿Cuáles debiéramos aquí priorizar? Los que están dentro o debajo del número 7.
Ahí nos podemos dar cuenta del Pentágono 7. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, dónde están malas en las asignaturas. Entonces aquí tenemos, en este caso, en sociales, donde podemos evidenciar que está para adentro los promedios y esto evidencia que hay unas bajas calificaciones en X materia. Si, por ejemplo, cambiáramos los datos y pusiéramos unos datos, aquí era de sociales de 4 5 de 4 5 y pusiéramos aquí uno de 9, vamos a evidenciar en el gráfico cómo están bien, en este caso, las mujeres en sociales y solo es el problema de los hombres. ¿Sí? Ahora, en cuanto a lo otro, igual como se les había mencionado, se puede en cuanto mejorar el formato, hacer con más rayas, hacerlo un poco más grande, título, y eso es cuestión de diseño y de forma. Muy bien, correcto. Eso sería, jóvenes estudiantes. No se olvide, de ustedes depende la decisión que tomen, qué gráfico seleccionar para construir y poder interpretarlo. Lo importante de los gráficos estadísticos es que sean de fácil lectura y análisis para el lector. Hasta otra ocasión nos veremos. Pasen bien.